derechos humanos y laicidad. Comenten un poquito su conferencia que va a haber ahora. Pues mire, la idea que voy a desarrollar fundamentalmente es la siguiente, de una manera muy clara y muy resumida. Sin laicismo, los derechos humanos son formulaciones totalmente abstractas y genéricas que no tienen una traducción concreta. Y sin laicismo no hay democracia, o si existe la democracia sin laicismo está enormemente debilitada y muy deteriorada. Por eso yo creo que uno de los derechos humanos más importantes a enseñar en la escuela es el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de creer o de no creer y de no imponer ningún tipo de creencia religiosa. Y además yo creo que en este momento histórico en el que nos encontramos me parece que hay un déficit de laicismo en el Estado español, ya que la Iglesia Católica está pasando por una de las crisis más grandes de su historia y sin embargo quien está resolviendo esa crisis desde fuera es el Estado, pues a través de los privilegios en el campo educativo, en el terreno militar, en el terreno de exenciones fiscales, económico, y yo creo que todavía quedan muchos restos de nacionalcatolicismo en nuestro país que tienen que resolverse lo antes posible a través de la defensa del laicismo en las instituciones públicas y en los diferentes poderes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenas noches, en nombre de los miembros del Grupo de Laica y muchas gracias por vuestra asistencia. Continuamos con el ciclo de conferencias incluidas en la programación de actividades culturales del Ayuntamiento de nuestra ciudad correspondiente a 2025. Con ellas pretendemos seguir dando a conocer entre nuestros paisanos y paisanas una laicidad basada en dos principios fundamentales: el respeto a la igualdad de trato a todas y cada una de las personas y la protección de la libertad de conciencia y culto. Hoy nos acompaña Juan José Tamayo, una figura de talla internacional al que hemos invitado para que nos hable de un tema de los muchos que domina a la perfección: derechos humanos y laicismo. Para presentar a nuestro eximio invitado de hoy no puedo resistirme a acudir a las palabras de Leonardo Boff, el sacerdote, filósofo, profesor y ecologista brasileño, uno de los fundadores de la teología de la liberación, quien prologa Cristianismo Radical, el libro que acaba de publicar nuestro querido conferenciante de esta noche y que al final del acto podrán adquirir aquellas personas que estén interesadas. Juan José Tamayo, padre de Leonardo Boff, es sin duda uno de los intelectuales públicos de raíz católico-ecuménica más importantes dentro del espectro de la cultura española actual. Como laico, produce un pensamiento filosófico-teológico libre de controles doctrinales y abierto al diálogo con los diversos saberes y tendencias espirituales de nuestro mundo globalizado. Muestra un pensamiento maduro que le permite emprender un recorrido por las diversas formas en que se presenta históricamente el cristianismo y considera el acontecimiento cristiano no como una cisterna de agua estancada, sino como una fuente de agua viva de la que fluyen continuamente nuevas formas para afrontar los desafíos que se presentan actualmente en nuestro mundo extremadamente complejo. Su recorrido intelectual proviene de un cristianismo dogmático y oficial, al que se le fueron abriendo nuevos horizontes que permitieron diferentes maneras de entender y sobre todo de vivir el cristianismo hasta desembocar en la actual fase de un cristianismo liberador en sintonía con las teologías del sur y dentro de ellas especialmente con la teología latinoamericana de la liberación. En efecto, Juan José Tamayo comparece como el promotor más activo de este tipo de teología y él mismo como un teólogo de la liberación en el marco de la realidad europea. Juan José Tamayo procede de una familia campesina, católica y teológicamente es hijo del Concilio Vaticano II y de la teología de la liberación. Es doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación y de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, cofundador y secretario general de la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII, profesor invitado en numerosas universidades latinoamericanas, europeas y estadounidenses y miembro de diversas asociaciones y comités científicos internacionales. Actualmente es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría de la Universidad Carlos III de Madrid. Culturalmente se declara hijo de la utopía del Mayo francés bajo el lema "Seamos realistas, pidamos lo imposible" y de la pedagogía concientizadora del oprimido de Paulo Freire.
con sus dos momentos de la conciencia intransitiva, ingenua y pasiva, a la conciencia crítica y activa, y de la conciencia activa y crítica a la conciencia transformadora y revolucionaria. Es el autor de 90 libros o más. Me dicen que tengo más libros que años, lo cual no sé si es un elogio o una descalificación. Muchos de ellos traducidos a varios idiomas. Entre sus obras más recientes se encuentran La compasión en un mundo injusto, segunda edición en 2023, Ha muerto la utopía, Triunfa la distopía, cuarta edición en 2020, y Pederastia, Pecados sin penitencia, del año pasado. Y el que nos presenta hoy, Cristianismo radical, que como he anotado al principio, se pondrá a la venta al final de la conferencia y a la siguiente. Tras su intervención, se abrirá un turno de palabra para aquellas personas que deseen interpelarlo. Muchas gracias. Buenas tardes, queridas amigos y amigos puretenses. Creo que el gentilicio lo digo bien, me he preparado anteriormente para no caer en un primer error al comienzo de la conferencia. Habrán observado que la presentación que ha hecho Alberto Sanfrutos y con palabras de Dardo, pues son palabras y presentaciones de unos amigos. Por tanto, pues tómenlo ustedes como un reconocimiento de estos amigos. Y después de estos elogios, pues no sé si puedo hacer otra cosa esta tarde que defraudarles, pero para no defraudar a Alberto, pues voy a intentar presentar la conferencia como él mismo me ha presentado a mí. Y mi agradecimiento al Ayuntamiento de Úbeda, a la ciudad de Úbeda, porque para mí ha sido un descubrimiento. Tengo que pedir disculpas por no haberla visitado antes y tengo que agradecer mi conocimiento de esta magnífica ciudad gracias a su invitación. Y al mismo tiempo también agradezco la invitación a Úbeda Laica, con la que vengo manteniendo desde hace 7 u 8 meses una estrecha relación, y porque conocí a muchos de los miembros de esta organización, de esta asociación, en el mes de septiembre en un pueblo de Jaén relativamente cercano de aquí, donde intervine en la Asamblea General de Andalucía Laica. Y en ese sentido, pues la verdad es que estoy muy agradecido, muy satisfecho y muy contento precisamente para hablar del tema. Que de Bernardo Ortega podríamos decir que el laicismo y derechos humanos debería ser el tema de nuestro tiempo, aunque tristemente está bastante olvidado y descuidado, ¿no? Me parece que es un tema muy oportuno y muy necesario en este momento en el que, lo digo claramente, el laicismo está amenazado. Está amenazado por esa ola política, cultural y religiosa reaccionaria, integrista, donde coinciden la extrema derecha política y los movimientos cristianos fundamentalistas. Esta alianza entre la extrema derecha política y buena parte de la derecha extrema y los movimientos fundamentalistas, integristas y evangélicos dentro del cristianismo, yo la defino como cristo-neofascismo. El cristo-neofascismo es precisamente la vuelta a aquella alianza que se hizo entre el cristianismo y el fascismo en la época de los años 30, en la que el Vaticano y sectores importantes del protestantismo pues estuvieron estrechamente vinculados para legitimar y defender al nazismo. Nunca hubiéramos pensado que aquella situación pudiera volver a repetirse, pero ciertamente es verdad. Es decir, los procesos revolucionarios y transformadores en la historia, si ustedes lo han podido comprobar, y seguro que sí, son muy lentos y son muy reducidos en el tiempo, y sin embargo los procesos reaccionarios, esa máquina reaccionaria contra todos los avances de los procesos transformadores,
son demasiado largos, ¿no? Y este Cristo neofascismo, que lo estamos observando todos los días acá, hoy me han comunicado, acaban de decírmelo, que la Asociación de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante un programa de televisión, creo recordar ahora mismo, como yo he pasado 4 días fuera de casa, no estoy muy informado. Y bueno, pues yo creo que ese es uno de los más graves peligros que se producen contra la democracia y contra los derechos humanos. Estamos viviendo un momento en el que el Cristo neofascismo cuenta con los apoyos de los poderes económicos, de los tecnocratócratas que están gobernando en este momento no solamente Estados Unidos, sino el mundo entero, salvo algunas islas en las que todavía no han podido entrar, ante la pasividad, la indiferencia y esa especie de falta de motivación y de dinamismo por parte de continentes, en concreto del continente europeo. Pero claro, no solamente es preocupante esa ola antilaicista que se da entre estos colectivos, con el apoyo ciertamente del modelo económico neoliberal, sino que también hay que tener en cuenta la poca atención que se presta al laicismo por parte de los gobernantes europeos, incluidos los gobernantes españoles. Es muy difícil encontrar en los programas de los partidos políticos, incluidos los partidos políticos de izquierda, aspectos que tengan que ver con la defensa, el apoyo del laicismo y al mismo tiempo también con la crítica del poder tan enorme que sigue teniendo todavía en España, en concreto la jerarquía católica. Yo tengo una convicción, y es que a lo largo de toda la transición, de 1978 a 2025, sumarían 47 años, todos los gobiernos de España, del Estado español, han sido, y yo creo que el actual también, han sido rehenes de la Iglesia Católica. Yo lo creo así, lo podemos discutir, porque seguramente esta es una afirmación que requeriría muchas matizaciones y que ustedes mismos pueden o ratificarla o rectificarla o matizarla o reforzarla todavía más, ¿no? Claro, y me dicen, ¿cómo puedes hacer esta afirmación después de la buena salud de la que goza la democracia en España y de que, bueno, pues ha habido una especie de no confesionalidad o de laicidad? Claro, es verdad, en la sociedad española ha habido una laicidad, una no confesionalidad, un avance y un despegue de las creencias religiosas, sobre todo en aquellos aspectos más integristas y más reaccionarios y más represivos de la propia conciencia personal. Eso es innegable, ¿no? Y eso es uno de los avances más importantes de estos últimos 50 años. Pero, sin embargo, a mí me parece que todavía quedan muchos restos del nacionalcatolicismo, por mucho que nos pese a quienes estamos en esa lucha, en ese compromiso, por supuesto no violento, en defensa de la autonomía, de lo temporal, de la política, de la ciencia, de la cultura, del arte, del deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que quedan muchos restos, y el ejemplo más claro de la permanencia de restos del nacionalcatolicismo de la época del franquismo y de etapas anteriores, porque esto viene desde los Reyes Católicos, la prueba y la verificación empírica más adecuada para esta afirmación que yo hago son los acuerdos con la Santa Sede del año 1979. Fíjense que el 28 de diciembre las Cortes Generales, Congreso y Senado, se reúnen para ratificar la Constitución española que había sido aprobada por el 95% de la ciudadanía española. 28 de diciembre. El 3 de enero del año 1979, las personas más mayores del lugar, de mi edad, que somos bastantes de los aquí presentes, lo pueden recordar. El 3 de enero nos levantamos por la mañana
fuimos al kiosco a comprar el periódico y en grandes titulares todos los medios de comunicación decían: el Estado español llega a unos acuerdos a la renovación del concordato del 53 con la Santa Sede. Ustedes se imaginan que el año 1978, 5 días después de la ratificación por parte de las Cortes Generales de una Constitución, pero de la Constitución del año 1978. Y claro, dando vueltas a esta que me parecía contradicción, pues descubrí, estudiando la propia Constitución, que no había tal contradicción entre los acuerdos con la Santa Sede y la Constitución española de 1978. ¿Por qué? Porque hay un artículo en la Constitución que es un artículo que yo llamaría artículo trampa. Artículo que cuando yo era profesor de la Carlos III, ahora estoy jubilado y soy emérito honorífico, y que ya no pinto nada, que los honoríficos saben que es solamente el reconocimiento del nombre, pues como el rey. bueno, una de las cosas que estamos reivindicando en Madrid es que se sustituya el nombre de una universidad que yo creo que es la mayor perversión de la misma, ¿no? Que hay una universidad, no sé si conocen, en el sur de Madrid que se llama Rey Juan Carlos, ¿no? Bueno, pues analizando este tema me di cuenta en un determinado momento que no había tal contradicción entre la aprobación de los acuerdos con la Santa Sede del 3 de enero de 1979 y la Constitución. ¿Por qué? Porque hay un artículo, el artículo 16.3, que realmente es contradictorio en sus términos. Y a una profesora, como digo, de Derecho Constitucional de la Carlos III, compañera de despacho, le pregunté: oye, Lola, ¿puede haber en la Constitución artículos inconstitucionales? Y me dice: eso es imposible. Claro, eso es una contradicción que no pueden reconocer los propios constituyentes, ¿no? Y sobre todo, dice, teniendo como tenemos de rector en la Carlos III a uno de los padres de la Constitución, Gregorio Pérez Barba. No, eso no se puede decir. Y le dije: Lola, te voy a leer el artículo 16.3 de la Constitución. Dice: me lo sé muy bien. Digo: pues a ver si te suena, una vez que te lo leo o te lo describo, si te suena que no hay contradicción. El artículo 16.3 de la Constitución, si yo no tengo mala memoria, dice: ninguna religión tendrá carácter estatal. Perfecto. Creo que es el texto casi literal de la Constitución de la República del año 1931. Que me corrijan quienes son más versados en leyes y en derecho constitucional que yo. Bueno, si termina así el artículo, perfecto, ningún problema. Ninguna constitución tiene o tendrá carácter estatal. Eso es un ejemplo claro de un Estado laico, y de un Estado no confesional. Pero sigue, punto. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas. Díganme si eso no es una contradicción. No sé, no soy un especialista en derecho constitucional comparado, pero salvo en algunos países de América Latina, donde se mantiene pues, una especie de reconocimiento especial a la Iglesia Católica, en el resto de las constituciones europeas, no sé, la italiana quizás, no me consta que hagan esta afirmación. Imagínense ustedes, por ejemplo, que el artículo que reconoce el derecho a la existencia de sindicatos y a la sindicación de los trabajadores y trabajadoras dijera algo parecido. Ningún sindicato tiene carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta la afiliación de los trabajadores y trabajadoras a los sindicatos y mantendrán relaciones de cooperación con comisiones obreras, UGT y los demás sindicatos. Díganme si eso no es dos sindicatos oficiales y sindicatos verticales y estatales. Bueno, pues lo que nos sorprende en un articulado de ese tipo aplicado a los sindicatos, pues nos ha parecido normal. El que
que aparezca dentro de la Constitución esa contradicción en el mismo artículo. Y luego, claro, hay algunos otros, no soy especialista, pero hay otro artículo, que es el artículo 27, seguramente recuerdan, que es el que se encarga de exponer cómo debe ser la educación en nuestro país, y claro, hace varias afirmaciones, ¿no? La primera afirmación es: todas las personas tienen derecho a la educación, y además pues reconocen la libertad de enseñanza y la libertad de creación de escuelas, ¿no? Bueno, pues hay un apartado que me parece que es el 3 de nuevo, que dice que los padres tendrán derecho a elegir el tipo de educación religiosa que consideren más adecuada a sus hijos e hijas, ¿no? Bueno, a mí me parece que este es un ejemplo claro de nueva confesionalidad, o si quieren, de religiosidad, porque en este artículo no se refiere a la Iglesia Católica, pero bueno, coincidirán conmigo en que el año 1978, con la presencia mayoritaria de la Iglesia Católica en la sociedad y con la presencia minoritaria de las otras confesiones religiosas, están refiriéndose a la formación religiosa católica. Pues claro, pero eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque la escuela no es el lugar para educar en la fe, no es el lugar para enseñar a creer. Yo creo que las religiones en la escuela tienen un papel importante, ¿no? Pero no es para educar en la religión, una religión u otra, conforme a los acuerdos con las otras religiones. En este momento hay, me parece, 4 religiones, no sé si se ha incrementado el número, que tienen derecho a reclamar la enseñanza de su propia religión en la escuela, que son el catolicismo, los evangélicos, el islam y el judaísmo, creo. No sé si ha habido otras confesiones religiosas. Bueno, pues yo creo que sí, claro, que tiene una función importante en la escuela en relación con las religiones, pero es enseñar la historia de las creencias de manera crítica, de manera objetiva y de manera rigurosa y científica, no apologética. Y en ese sentido, pues me parece que claramente esta idea de que quedan todavía muchos restos de confesionalidad en las instituciones del Estado está de alguna manera justificada y legitimada constitucionalmente, ¿no? Me cuesta decir esto públicamente en el año 2025, pero lo digo en un espacio donde hay una convergencia, por mi opinión. Ya me gustaría a mí decir, bueno, yo nunca me callo, claro, pero, y lo digo permanentemente en diferentes foros, ¿no? Pero claro, lo más importante yo creo que es que esto lo capten los legisladores, los jueces. Claro, porque si hablamos del caso de la judicatura, pues imagínense ustedes lo que supone de hipoteca de un sector importante de la judicatura para con la dependencia de la jerarquía católica. Un ejemplo clarísimo, el tema de la pederastia, que han hecho los jueces durante todos estos años, en los que se han practicado 440.000 casos de pederastia por parte de personas vinculadas a la Iglesia Católica, sacerdotes, religiosos, formadores de seminarios, confesores, monitores de tiempo libre y de campamentos, profesores laicos de colegios religiosos, ¿no? ¿Y qué ha hecho la judicatura ante todo este cúmulo de atentados contra la dignidad de las personas más indefensas, como son las niñas y los niños, los adolescentes y los jóvenes abusados, ¿no? Pues ha habido un respeto reverencial hacia la jerarquía católica precisamente por esa dependencia desde el punto de vista
vista jurídico que hay en un sector de la judicatura en relación con las propias creencias religiosas. Bueno, en Andalucía, concretamente en Granada, se dio un caso hace 8 o 10 años con el proceso que fueron sometidos unos sacerdotes que se llamaban los romanones. Quiero recordar, no sé por qué el nombre. Bueno, pues era un caso donde las declaraciones de las personas abusadas eran manifiestas, ¿no? Incluso, no sé si recordarán, aquel muchacho abusado por estos sacerdotes que recurrió al arzobispo, Monseñor Martínez, el arzobispo que, por cierto, tengo que decirles paréntesis, lo cierro enseguida para no desviarme, fue con discípulo mío, Javier Martínez, me parece que se llama, pues él fue compañero mío en los cursos de doctorado de la Universidad Pontificia de Comillas. Bueno, pues recurrió el muchacho pues, agredido o pederastizado al arzobispo Martínez y no le hizo caso. Y escribió al Papa y el Papa fue el que obligó a que tuvieran en cuenta ese caso. Bueno, pues va a los tribunales y absuelven a los romanones, ¿no? Por tanto, pues la verdad es que no sé cuál de los poderes del Estado está libre de esa crítica que yo estoy haciendo de la confesionalización del propio poder, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema, a mi modo de ver, aquí en España en concreto, que es la realidad que más conozco, porque bueno, pues tengo las antenas suficientemente levantadas para estar al día y para leer textos sobre el particular? Pues que parece que el laicismo ya es una conquista definitiva y que tenemos que echarnos a dormir, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no tenemos que luchar por él cuando yo creo que cada vez está más cuestionado y más agredido. Diría más, o sea, ser laicista se considera un estigma, se considera un insulto, ¿no? Y se le vincula con actuaciones de épocas anteriores, de enemigos de la religión, de perseguidores de los sacerdotes, de esa idea de anticlericalismo flamígero, ¿no? Bueno, el anticlericalismo yo creo que es una actitud muy justificada y muy necesaria, porque ¿qué es el anticlericalismo? La lucha contra el poder que tiene el clero, no solamente dentro de la propia religión católica, sino en el espacio público. Entonces, claro, yo creo que anticlericales tendríamos que ser todas aquellas personas que defendemos la laicidad de las instituciones, la laicidad del Estado. Pero no, ciertamente es así, se considera un insulto. Entonces, claro, ¿cuál es mi idea? Que es la que quiero desarrollar a lo largo de esta exposición. La idea central, yo creo que decía don Miguel de Unamuno que si en una conferencia se dan más de 2 ideas, la gente sale sin ninguna clara. Bueno, pues las 2 ideas que yo quiero manifestarles, que son objeto, por supuesto, del debate posterior, porque yo en esta conferencia no hablo con el respaldo de ninguna autoridad que me apoye, sino hablo solamente desde mi propia modesta reflexión dentro de una perspectiva crítica, ¿no? Bueno, pues mis afirmaciones o mis ideas fundamentales son 2. La primera, sin la práctica del laicismo en el espacio público, las declaraciones de derechos humanos no pasan de ser retóricas y vacías de contenido. Esta es la primera afirmación. Y al mismo tiempo también que la educación en derechos humanos pierde su carácter emancipador y desemboca en indoctrinamiento cuando no se educa en el laicismo, ¿no? ¿Por qué? Porque solo desde una perspectiva laica, en la toma de decisiones, es posible avanzar en los derechos humanos, pues estas decisiones deben sustentarse en valores comunes. Y las creencias religiosas no son valores comunes, son opciones personales que asume cada ser humano libre y voluntariamente. Bueno, libre y voluntariamente no creo que sea fácil,
y concretamente en nuestro país, en el que hay una herencia nacional católica desde los reyes católicos, o si quieren más aún desde Recaredo, y por tanto todo está imbuido de catolicismo, ¿no? Desde los nombres de las calles, desde las fiestas en honor a las patronas y a los patronos, en la propia mentalidad y el imaginario social, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que las decisiones de la ciudadanía deben sustentarse en valores comunes, y los valores religiosos, no niego que no hagan aportaciones positivas, claro que la hacen. ¿Cómo no voy a reconocer yo, y eso lo hago en el libro Cristianismo Radical, cuando analizo, por ejemplo, la figura de Jesús de Nazaret y su ética liberadora para los sectores más empobrecidos de la sociedad, para los pueblos oprimidos y para las personas más vulnerables, ¿no? Pero no dejo de afirmar que los valores religiosos en una sociedad laica tienen que apoyar y reforzar los valores comunes y la ética común de los ciudadanos, y luego, claro, hay una serie de valores religiosos que solamente afectan o deben ser practicados por aquellas personas que libremente hayan decidido ser creyentes. Y la segunda afirmación es quizás todavía más contundente y más rotunda. Sin laicismo no es posible una verdadera democracia. Y sin laicismo, la democracia, cualquiera que fuere el adjetivo que le pongamos, es una democracia deficitaria y enormemente limitada. Pero claro, habría que, en este público no es necesario, pero sí me interesa sobre todo destacar qué hay que entender por laicismo, ¿no? De una manera muy breve, porque es un público que lo conoce tan bien como yo mejor y que ha seguido durante este año o en años anteriores una serie de conferencias que seguramente lo han aclarado quizás mejor que yo. La última conferencia de José Antonio Pérez Tapia, un entrañable amigo y colega, seguro que ha sido enormemente clarificadora sobre este tema. Pero sí quiero subrayar lo que yo considero que es el núcleo fundamental, la naturaleza y la esencia del laicismo, ¿no? Primero, es una filosofía política. Es una filosofía política que viene iniciada por dos momentos importantes de la historia de la humanidad en el siglo XIX, siglo XVIII y XIX, que son, el primero, la Ilustración, y el segundo, toda la corriente marxista y socialista del siglo XIX. Entonces, esa filosofía política, ¿por qué se caracteriza? Por defender la autonomía de la política, del derecho, de las leyes, de toda tutela o dependencia religiosa. ¿Qué significa esto? Pues que la filosofía política laicista no acepta injerencia alguna de la religión en la configuración y organización del Estado y en la gestión de los asuntos públicos. Esa es, yo creo, una idea fundamental. Y luego, otra idea, para desmontar pues, la creencia que hay en el imaginario social por parte de estos sectores de la extrema derecha política y de los colectivos fundamentalistas, como he indicado anteriormente. Otra idea es que el laicismo no persigue a la religión. El laicismo no persigue a la religión ni se identifica con posiciones como el ateísmo, el agnosticismo. El laicismo respeta totalmente las diferentes ideologías. Lo que afirma es, y lo cito casi literalmente tal y como lo tengo escrito, es que la religión no puede seguir siendo parte integrante del funcionamiento social, ni puede determinar ni estructurar el orden social y la vida política. Bueno, pues esto es aplicable. Sé que aquí hay bastantes compañeros y compañeras que han sido o siguen siendo docentes. Tengo un amigo
que es profesor de filosofía, y yo creo que esto es aplicable a la educación, ¿no? Y por eso, educar en derechos humanos, sin educar en el laicismo, es un acto fallido que puede desembocar en la pérdida de referentes, en valores comunes, en el alumnado, ¿no? Entonces, voy a intentar llenar de contenido esta afirmación que damos por supuesto que se practica habitualmente en nuestras aulas, que es ¿qué es educar en derechos humanos? Porque a mí me parece que lo primero que hay que decir de esta idea de qué es educar en derechos humanos es que se trata de una asignatura enormemente deficiente. Yo no estoy al tanto de cuál es el programa y el pensum de la educación primaria, secundaria y bachillerato en este tema de los derechos humanos, pero recuerdo que hace algunos años, creo que durante uno de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, se incorporó una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía, ¿no? Que cuando llegó Rajoy la eliminaron. Bueno, pues claro, donde no hay educación para la ciudadanía, no puede haber educación para los derechos humanos, que es uno de los elementos fundamentales a poner en práctica por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas responsables, ¿no? En ese sentido, me parece que, además, diría otra cosa, dentro de una concepción bancaria, que diría Paulo Freire, de la educación, dentro de una educación intelectualista, dentro de una educación tecnocrática, no cabe la educación en derechos humanos, ¿no? Dentro de una educación que está marcada por un modelo económico neoliberal, hablar de derechos humanos es una pura ficción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en una educación intelectualista lo que importa es llenar la mente de saberes y de conocimientos, como si fuera un almacén, ¿no? Donde se recoge y se recogen todo tipo de conocimientos. En una educación bancaria que está apoyada por la competitividad, pues ciertamente los derechos humanos no tienen ninguna cabida. ¿Por qué? Pues porque el modelo neoliberal, el modelo capitalista en todas sus distintas manifestaciones, y ahora en el modelo neoliberal no existe más que un solo derecho a reconocer, y por el cual desde el nacimiento del capitalismo se han generado todo tipo de guerras, ¿no? Que es el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad ha sido el principio de todas las guerras a lo largo de los 5 o 6 siglos. Decía Walter Benjamin, y decía verdad, porque yo creo que se puede confirmar, dice, en el siglo XVI el cristianismo se convirtió en capitalismo. No es ya solo la tesis de Max Weber, que recordarán, ética protestante y espíritu del capitalismo. No es solo que la ética protestante dio lugar al espíritu del capitalismo que luego se desarrolló a lo largo de los siglos siguientes con la revolución industrial, etcétera, etcétera, sino Walter Benjamin dice, el protestantismo, el cristianismo en el siglo XVI se convierte en capitalismo y por tanto todas las guerras que se van a producir a lo largo de la modernidad, porque claro, estamos, yo creo, dando una visión demasiado optimista de la modernidad europea, pero claro, díganme ustedes si es legítima esta concepción tan optimista y tan entusiasta cuando la modernidad europea se desarrolló a lo largo de cuántas guerras. La guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, la guerra... Y fue una guerra permanente y sostenida o sostenible que se produjo a lo largo de toda la Ilustración. Y en el fondo, el motivo de esas guerras fue precisamente legitimar y defender los derechos del modelo capitalista, ¿no? Por eso, claro, y en una educación tecnocrática, pues
saben ustedes qué interés puede haber por los derechos humanos. En una educación, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial, como el propio nombre dice, es una construcción artificial que ha hecho el ser humano en el momento de mayor avance tecnocrático, pero que se ha colocado por encima de la propia inteligencia humana. La inteligencia artificial no tiene corazón, pero tampoco tiene ese interés por fomentar y desarrollar los derechos humanos que están basados en la dignidad de la persona. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial puede ser, en la educación, puede ser un punto de partida para educar en la dignidad humana? Yo por lo menos no me lo creo. Me podrán decir que soy un analfabeto del tema de la inteligencia artificial, que lo soy, pero en fin, uno tiene ya una cierta edad y una cierta sensibilidad de ver los procesos históricos y no me parece que la inteligencia artificial contribuya a potenciar y a apoyar y defender la dignidad de los derechos humanos y, claro, muchísimo menos de los derechos y de la dignidad de la naturaleza. Por eso creo que el principio fundamental en relación con esta conferencia de la educación en derechos humanos es educar en el laicismo frente a la confesionalización del Estado y de sus instituciones. Y yo creo, lo digo sinceramente, que el laicismo es una de las asignaturas pendientes que no se ha aprobado en la vida política española a nivel institucional a lo largo de los 47 años de democracia, donde, como decía anteriormente, quedan no pocos restos de nacionalcatolicismo, ¿no? Y tampoco en la educación. ¿Cómo puede ser una educación laica en valores éticos comunes una educación en la que se obliga por los acuerdos con la Santa Sede, por ejemplo, se obliga a ofrecer la clase de religión en todos los grados, en todos los tipos y modelos de educación? Pero es muy difícil, ¿no? Hay que tener un verdadero acto de fe para considerar que la obligación de ofertar, otra cosa muy distinta es la libertad de elección de los padres y de las madres, pero el hecho de obligar a ofertar la enseñanza de la religión confesional en la escuela, yo creo que es una agresión clara contra el laicismo, ¿no? Porque además se oferta, hasta donde yo sé, en la escuela pública, en la escuela concertada y en la escuela privada. ¿Y a dónde nos lleva eso? Pues a confesionalizar la educación, ¿no? Por eso es tan urgente y tan necesaria la educación en el laicismo, ¿no? Una educación que, como decía anteriormente, nada tiene que ver con educar en el ateísmo, en el agnosticismo, en la persecución a las religiones, en la persecución a las personas religiosas, como a veces se presenta, ¿no? Las personas más respetuosas de mi entorno amical con las creencias religiosas, lógicamente, criticando los abusos de creencias religiosas que desembocan en fanatismo, en integrismo, en discursos de odio, etcétera, etcétera, son personas del ámbito laico, ¿no? Personas que tienen un respeto hacia las creencias religiosas dentro de un sentido crítico que es necesario y que es obligado cuando esas creencias religiosas desembocan pues, en superstición o en tendencias atentatorias contra la dignidad de la persona o de violencia. Claro, porque fíjense ustedes que los discursos de odio que se dan en este Cristo neofascismo son con frecuencia responsables de la deriva en las prácticas violentas. Evidentemente, del discurso de odio a la práctica violenta hay un paso y se da con mucha frecuencia, ¿no? Bueno, pues en ese sentido
sin libertad de conciencia no es posible una educación laica, ¿no? Y por eso el laicismo no se puede definir como un movimiento anti, todo lo contrario, es una corriente pro en todos los ámbitos, ¿no? Y por eso el laicismo en la educación, ¿en qué consiste? Consiste en educar en los valores cívicos, de la libertad, de la igualdad no clónica, de la justicia, de la solidaridad, de la fraternidad, sororidad, del respeto al pluralismo étnico, cultural, religioso, espiritual y a la diversidad de creencias y no creencias. La educación en el laicismo es educar en la participación activa, en la vida política, así como en el cuidado de la naturaleza y la defensa de la ecodiversidad. ¿Y cuál es la base de la educación en el laicismo? Pues una ciudadanía común y global que no admite exclusiones ni discriminaciones y cuyo fundamento es la dignidad de la persona y su dimensión social. ¿Y cuál es el resultado de este planteamiento en la educación? Una ética laica, una ética cívica, ¿no? Claro, díganme ustedes qué tipo de ética cívica y de ética laica puede darse en aquellos colegios religiosos que comienzan con una misa y que terminan con una oración. Entonces eso no es el lugar, el colegio para actividades religiosas, no es el lugar el colegio o la escuela para oraciones, sino hay otros espacios que son respetados por las propias instituciones laicas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que educar en el laicismo supone considerar que el laicismo constituye el marco político, jurídico y cívico más adecuado e inclusivo para la convivencia de las diferentes ideologías y de la diversidad. Es el espacio más adecuado para una convivencia, fíjense, dentro de las diferencias. Siempre, claro está, que no desemboquen en desigualdades. Hay que afirmar tantas diferencias étnicas, culturales, morales, de todo tipo, mientras esas diferencias no desemboquen en desigualdades. Y hay que defender al mismo tiempo también la unidad del género humano mientras no desemboque en uniformidad, ¿no? Y en ese sentido, claro, comentábamos hoy en la comida, ha sido deliciosa. He comido con 5 sabios que me han estado instruyendo sobre muchos temas que desconocía. Tengo que decir que apenas he hablado porque quería aprender precisamente de ellos, y decíamos que el laicismo tampoco es una solución para todos los problemas, ¿no? Es decir, un Estado laico, por el hecho de ser laico, no resuelve todos los problemas, sino que tiene que tener un componente social, tiene que tener un componente de una política que privilegie la atención a las personas discriminadas por distintos motivos, por género, por etnia, por identidad social, por identidad sexual, por clase social, por creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el laicismo, en la educación laica, tiene también que trabajar por la superación de esas desigualdades. Otra idea que creo que tiene que dar un contenido a esa afirmación de educar en derechos humanos dentro del laicismo es el reconocimiento de los derechos del alumnado y la educación no directiva. Generalmente los enseñantes, sobre todo los de épocas pasadas, yo también me incluyo porque empecé a dar clase a los 22 años en una escuela de artes y oficios en mi ciudad, en la ciudad de Palencia. Yo estudié 12 años en un seminario
en un seminario que se llamaba Seminario Conciliar de San José, en la provincia de Palencia. Y cuando digo que estudié en un seminario conciliar, la gente que me escucha dice, qué suerte tuvo Tamayo con estudiar en un seminario conciliar, creyendo que lo de conciliar era por el Concilio Vaticano II, pero no, era un seminario conciliar recordando la creación del mismo en el Concilio de Trento. Las cosas son bastante diferentes. Bueno, pues yo recuerdo que cuando terminé los últimos cursos de teología, una persona bastante aplicada, estudiosa, pues me pidieron que diera unas clases de religión en la Escuela de Artes y Oficios del barrio de San José de Palencia, ¿no? Y ciertamente di esas clases, creo que de manera digna, pero sin duda ninguna con una orientación posiblemente como muy directiva, ¿no? ¿Y qué es la educación directiva o la orientación directiva? Pues considerar al alumnado como personas incapaces de pensar, como vasijas de barro a las que vamos configurando y conformando, no de acuerdo con unos valores morales comunes, sino conforme a nuestra propia mentalidad y a nuestra propia ideología. Es decir, que no consideramos, o en mi época de juventud, cuando era profesor, no consideraba a los niños y a las niñas como sujetos de derechos y protagonistas de su propia educación, ¿no? Sino que los consideraba como una especie de, como hace el orfebre cuando modela el barro para conseguir una determinada imagen o un determinado producto, ¿no? Bueno, pues yo creo que todavía hoy se sigue practicando la educación directiva teniendo en cuenta que el alumnado no es capaz de pensar. Pero claro, partiendo de que no es capaz de pensar, ¿qué hacemos nosotros y nosotras los docentes? Pues imbuirles e incorporarles nuestra propia ideología, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que si hacemos eso, es un indoctrinamiento. Lo mismo que indoctrinamiento es la imposición de unas creencias en la etapa de mayor sensibilidad, donde se está conformando el mundo mental, el mundo sentimental del alumnado, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que facilitar cauces para la práctica de la libertad de opinión y de pensamiento. Y diría que esa palabra, que está tan mal vista en sectores tradicionales y conservadores, hay que educar en el libre pensamiento. Una palabra que no es muy reconocida porque se vincula con comportamientos de épocas anteriores que yo creo que estarían perfectamente legítimos. El libre pensamiento es una creación de la modernidad europea, ¿no? Y en ese sentido, pues yo me atrevería a decir que, y esto es una afirmación de una experta en educación que se llama Begoña López, dice, no educar en derechos humanos es también una violación de los mismos. Y si no educamos a los niños y a las niñas en valores, en derechos humanos, estamos violando los derechos humanos. Si no reconocemos a los niños y a las niñas como sujetos y protagonistas de la educación, lógicamente, desde una guía y desde una orientación pedagógica y en saberes y conocimientos, pues estamos violando los derechos de estos niños y niñas. ¿Qué otra idea me parece a mí importante incorporar para dar contenido y sentido a esta afirmación de educar en derechos humanos dentro del laicismo? Pues es educar en la igualdad y la justicia de género, contra la discriminación y la violencia de género. Y aquí sí que, queridas amigas y amigos, creo que hemos hecho en la educación mucha dejación, porque de lo contrario no estaría tan generalizada y tan extendida, más incluso que en épocas anteriores, ese comportamiento violento del alumnado, de los niños sobre todo, contra las niñas.
¿Por qué esa violencia que llega incluso a la violencia sexual en el ámbito escolar, en el ámbito educativo? Bueno, pues porque yo creo que no se ha educado de manera adecuada en el feminismo, ¿no? Porque educar en el feminismo no es educar en la guerra de las mujeres contra los varones, sino educar en el feminismo es educar en la igualdad de género a todos los niveles y en todos los ámbitos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que uno de los mayores atentados contra la dignidad y los derechos de los seres humanos es la discriminación de género ejercida por el patriarcado. Me preguntan con frecuencia en las conferencias, en los diálogos, y yo respondo con mucho gusto, ¿cuál es más antiguo, el sistema patriarcal o el sistema capitalista? Y digo, a la vista está, el más antiguo es el sistema patriarcal, que lleva arrastrando miles y miles de años, aun cuando, según algunos antropólogos y antropólogas, sobre todo mujeres, pues han puesto de manifiesto cómo el patriarcado es una construcción social que viene a dar todo el poder a los varones para corregir el equilibrio de poder que había entre hombres y mujeres en las sociedades primitivas. Puede ser cierto, pero en cualquier caso el patriarcado es una institución fuertemente arraigada en la sociedad y fundamentalmente en nuestra sociedad, en nuestras sociedades occidentales. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que el patriarcado no funciona solo, sino que está en alianza con los otros sistemas de dominación. Claro, hay un libro de Ana de Miguel, una filósofa feminista, profesora ahora mismo ya de la UNED, que es muy amiga mía, que se titula El neoliberalismo sexual. ¿Por qué? Porque ella lo que intenta demostrar es que a nivel formal están reconocidos los derechos iguales para hombres y mujeres, y en el caso de España con 3 leyes. La ley de 2004, cuyo 20 aniversario celebramos el año pasado, que es la ley contra la violencia de género; la ley de 2007, que es la ley de igualdad real entre hombres y mujeres del año 2007. Curioso, las 2 leyes fueron elaboradas durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que estaba de secretaria de Estado una profesora de sociología de la Universidad de Salamanca, Soledad Murillo, y yo suelo decir siempre que esas 2 leyes fueron leyes feministas en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres porque tuvieron como madre a una mujer. Posiblemente sin una maternidad de mujer esas leyes no se hubieran desarrollado, ¿no? Y en ese sentido, claro, ¿cuál es el problema, no? Pues que ese patriarcado que establece la discriminación desemboca en violencia feminicida. Y curiosamente, la palabra feminicidio se ha incorporado de manera muy tardía al diccionario de la Real Academia, ¿no? La verdad es que yo tengo buenos amigos entre los diccionaristas, pero no son muy sensibles a definir los términos en relación con los procesos y los avances que se han producido en relación con las palabras, ¿no? Porque pues, más bien tienden a definir las palabras con unos planteamientos, sino con unas concepciones ideológicas de alguna manera preconcebidas. Y en el caso del feminismo y en el caso del feminicidio, pues no fueron muy conscientes hasta hace, como digo, muy pocos años, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la base del feminismo y cuál es la base de la igualdad de género, ¿no? Pues, ¿cuál es la base del patriarcado? La masculinidad hegemónica.
Yo estoy trabajando mucho este tema en la Universidad de Elche, dentro de un colectivo de masculinidades alternativas, y del 3 al 5 vamos a tener un gran congreso en esa universidad sobre este tema. Y yo estoy desarrollando precisamente el tema de lo masculino divino, la figura de Jesús de Nazaret en el cine. Y ciertamente esa figura es un ejemplo claro en la pantalla de que se proyecta sobre la figura de Jesús de Nazaret una masculinidad hegemónica. Y claro, ¿en qué consiste la masculinidad hegemónica? Pues en el reconocimiento de la superioridad de los varones en los diferentes campos y ámbitos de influencia, ¿no? El varón es el referente de lo humano y por tanto las mujeres tienen que imitar a los varones, que son realmente los referentes de lo humano, los referentes de la ética. Por muy, diríamos, inmorales que sean los varones, por muchos comportamientos que tengan de agresión, ellos son como el referente fundamental. Y claro, la masculinidad hegemónica en la que se basa el patriarcado, pues ¿en qué desemboca? En el odio contra las mujeres. El patriarcado se traduce en odio contra las mujeres. Si no, ¿cómo se explica que los hombres maten de manera bastante generalizada? Consultaba antes, preparando la conferencia ayer, los datos de los feminicidios en España, y desde que tenemos datos fehacientes 2003, observé que eran 1.295 asesinatos de mujeres. Bueno, aparte de lo que llaman la violencia vicaria contra los niños y las niñas para mortificar y violentar también a las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que una educación en derechos humanos dentro del laicismo tiene que implicar en la igualdad y la justicia de género bajo una guía, que es el feminismo, ya que de lo contrario se va a seguir reforzando en la escuela pues el patriarcado y se van reproduciendo las actitudes sexistas difíciles de erradicar en la edad adulta. Y seguro que compañeros y compañeras míos de esta sala que han sido o son docentes coincidirán en que la edad de la educación de los 4 a los 14 años es el momento en el que yo creo que se fijan los modelos, se fijan los contramodelos y claro, si no hay una educación en la igualdad, lógicamente en estas edades de tanta sensibilidad a la hora de interiorizar sentimientos, aprendizajes y saberes, pues esas prácticas se van a reproducir en la edad adulta y ya no va a haber ninguna posibilidad de corregirlas, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que es muy importante educar en el respeto a las diferentes identidades afectivo-sexuales más allá de la heteronormatividad y de la binaridad sexual, ¿no? Y por eso la escuela, el espacio escolar, es el lugar más adecuado para deconstruir los discursos de odio homófobos, sexistas y anti-LGTBIQ que desembocan con frecuencia en prácticas violentas. Y finalmente, tenía muchos temas más para desarrollar, pero bueno, pues no se puede abusar de la paciencia de las personas oyentes, ¿no? Porque además, claro, uno no puede terminar por aburrir, ¿no? Recuerdo que cuando era estudiante tipificábamos a los profesores en 4 clases. Hay profesores que dicen todo lo que saben, hay profesores que dicen más de lo que saben, hay profesores que dicen menos de lo que saben y hay profesores que no saben lo que dicen. Y con el reloj delante llevo ya 55 minutos y creo que para que no me evalúen
dentro de la cuarta categoría voy a ir ya terminando, porque he preparado la conferencia para terminar pues, de una manera que tenga acogida dentro del debate que podamos establecer posteriormente, ¿no? Educar en derechos humanos dentro del laicismo es educar en la memoria histórica democrática contra los totalitarismos. Esta me parece que es una idea fundamental. Y claro, quienes somos hijos cronológicos del franquismo, pues sabemos lo que fue educarnos en una memoria histórica selectiva, ¿no? En una memoria de la historia de nuestro país que solamente tomaba un proceso histórico con unos determinados hitos que legitimaban y reforzaban el nacionalcatolicismo, ¿no? Pues era los Reyes Católicos, 1492, y a partir de ahí, pues toda la etapa monárquica española, con una excepción en la que no se nos educaba, que eran los dos periodos republicanos, el de 9 meses, 1873-74, 1931-1936, ¿no? Entonces yo creo que es importante que recuperemos dentro de la memoria histórica esas otras tradiciones y esas otras herencias. Claro, cuando hablo de estos temas me dicen, pero es que el catolicismo es el drenaje cultural que ha conformado la identidad de nuestro país. Y claro, pero ¿cómo no lo va a ser? En 1492 expulsamos a los musulmanes y a los judíos. Todavía quedaron algunos musulmanes, pero se fueron expulsados en 1609 a 1614. En el siglo XVI, pues organizamos las grandes hogueras para quemar a los protestantes, que estaban influidos por el protestantismo europeo. En el siglo XVIII, pues condenamos a los pocos ilustrados que quedaban en nuestro país. En el siglo XIX y principios del siglo XX, pues condenamos el marxismo, el socialismo, el anarquismo y las demás confesiones religiosas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quedaba de drenaje religioso? Pues, lógicamente, el catolicismo. Pero ¿eso a qué se debe? Pues a que hay una memoria histórica selectiva, o como a mí me gusta decir, una memoria amnésica, lo cual es un oxímoron, pero es verdad en este caso. No hay más que pensar en cuál ha sido la actitud de la jerarquía católica ante el tema del reconocimiento de las víctimas de la dictadura, que han dicho que el pasado no hay que removerlo, mientras que al mismo tiempo estaban haciendo cientos de beatificaciones y de canonizaciones de los mártires, llamados así, de la cruzada, ¿no? Claro, mártires habría que ver, ¿no? Porque hay un estudio, no sé si han leído últimamente, que es muy interesante, una investigación sobre a qué se debió los atentados contra los sacerdotes en los primeros meses de la guerra civil, ¿no? Entonces han descubierto que no era tanto por persecución a la religión, cuanto por el protagonismo político y la influencia de liderazgo que tenían en contra de la República y reforzando la ideología monárquica y la afirmación de los derechos de la Iglesia frente a los derechos del Estado, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante educar en la memoria histórica, como diría Benjamin, subversiva, ¿no? De las víctimas, contra la desmemoria y el olvido, pues que exige el derecho a la verdad, a la justicia, a la rehabilitación, a la reparación,
a la dignificación de las víctimas y a la no repetición y la condena de los victimarios. Y aquí tengo que decir que los gobernantes españoles de las diferentes tendencias han sido muy pacatos. La primera ley de memoria histórica creo que es del año 2007, pero fíjense, desde el 1977 que empieza la transición, 30 años sin memoria histórica, y luego fue además, como saben, enormemente tímida, ¿no? Y ahora se ha vuelto a desarrollar y ampliar con la ley de memoria democrática, que creo que tiene algunos aspectos innovadores. Pues aquí pongo fin a mi intervención, a mi exposición, y solo quiero que se queden con las dos ideas primeras que he intentado fundamentar y argumentar a lo largo de esta exposición. Y a partir de aquí les estoy muy agradecido por su atención y espero que tengamos un coloquio muy fructífero. Muchas gracias. Bueno, ahora, si alguien quiere matizar algo o ampliar o profundizar o cuestionar algo de lo que nuestro eximio, que además esa es la palabra que mejor le viene, a Juan José Tomás, ha dicho, pues, tenéis ahora vuestra oportunidad. Don Antonio, buenas noches. Buenas noches, Juan José. Vamos a ver, con lo que has mencionado de la Constitución, efectivamente, la Constitución tiene muchos deslices dentro de la propia Constitución. El que tú has mencionado, por ejemplo, es uno de ellos, pero luego también con la monarquía, la prevalencia entre el hombre y la mujer es otra discriminación que ahí está plasmada. Entonces, yo creo que las leyes están muy bien en el papel, pero luego las personas que ejercen la autoridad libremente elegida, digámosle así, tienen que ser conscientes de lo que asumen y no que el papel es papel mojado. Porque muchas cuestiones laicistas que deberían ser implantadas de forma normal en la sociedad no lo hacen porque las personas que ejercen ese papel se suman a ese halo de religión porque les favorecen sus intereses políticos. Entonces, de que se hagan leyes, normas y demás, y después no se saben llevar a término, tiene poco sentido. Entonces, la sociedad tiene que concienciarse que porque se haga una ley ya no tenemos todo hecho, no. Luego hay que llevarla a su desarrollo, a su aplicación. Gracias. Bueno, en relación con el artículo que se ha revisado sobre la monarquía, para que pueda una mujer ser reina, pues yo no lo he quitado porque lo que creo es que ese artículo no tenía que haber existido nunca en una constitución posfranquista. Y el artículo, o los artículos, no sé, porque yo ahora no tengo en mente la constitución, sobre la monarquía, pues yo creo que quienes apoyamos la constitución lo hicimos de manera bastante inconsciente, porque eso tenía que haber sido sometido de manera especial al referéndum, porque es un modelo de Estado, no es un modelo de gobierno, sino un modelo de Estado. Y por eso no he querido referirme a la discriminación patriarcal de ese artículo, que realmente debería haber sido eliminado y estar ahora en la Tercera República. Hoy en la comida hemos hablado de salud y república, y esa es una despedida que deberíamos hacer permanentemente los laicistas, lo mismo que utilizan la palabra shalom, que es para los judíos. Aquello fue un drama, se llama un drama. Sí. Buenas ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel. Buenas noches, Manuel. Gracias. Bueno, y gracias Juan José, y gracias también al mismo contexto en el que se desarrollan estas conferencias, de la LARCA, y que permite precisamente establecer un debate, como estamos comentando, y un coloquio especialmente interesante.
que desde ahora te lo agradezco a ti, Juan José, y al mismo colectivo que ha organizado esta serie de conferencias. Entre otras las de Pérez Tapia, antiguo profesor mío de filosofía también en la Universidad. Yo solamente quería hacerle tres preguntas. Tres solo. Primero, ¿hay alguna diferencia desde su punto de vista entre laicidad y laicismo? Más aún cuando desde el punto de vista desde la misma filosofía, cualquier planteamiento que terminamos es un ismo, incluso evidentemente también cristianismo, tiene un componente claramente ideológico. Incluso cuando estoy hablando de ideología, estoy hablando desde una perspectiva evidentemente marxista, ¿vale? El concepto de ideología que tiene Marx es muy interesante, y aplicando a los ismos, entre los cuales está evidentemente este del laicismo, pues me gustaría saber si para ti, Juan José, tiene una diferencia o no entre lo que es laicidad y lo que es laicismo. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿cómo encajar el artículo 18 de los derechos humanos, que es el de la libertad religiosa y de la protección hacia la religión, el artículo 18 de los derechos humanos, ¿El artículo? 18 de la Declaración de los Derechos Humanos, que seguro que lo conocen? Entonces, ¿cómo encajarlo dentro precisamente de la relación entre educación y derechos humanos? Que yo creo que es evidentemente un planteamiento básico y que lo ha expuesto y que es genial, ¿no? Esas dos preguntas. Y luego una reflexión que a partir de lo que me has estado comentando me parece que es fundamental. ¿Perdón? Una reflexión a partir de lo que estás comentando que me parece que es fundamental, que es, ¿no crees tú que se hace demasiado importancia en la relevancia que tiene la escuela y en la relevancia que tiene el sistema educativo en su generalidad a la hora de la construcción de la personalidad de la gente, de los individuos, más aún cuando desde todos los ámbitos, sociológicos incluidos, la educación, el sistema educativo, la escuela, la educación formal, en definitiva, tiene evidentemente su influencia en el desarrollo de las personas, pero evidentemente tiene muchísima más influencia todo ese entorno cultural, social, familiar, en definitiva, toda esa educación informal que se establece. Y lo hablo incluso como docente, claro, cuando a nivel práctico nosotros recibimos a las personas, tanto en el ámbito universitario como en los niveles no universitarios, en los cuales la influencia de la familia, del entorno, de los medios de comunicación, de las redes sociales, en definitiva, de todo lo que está envolviéndonos, nos influye mucho. Entonces yo creo que hay un excesivo optimismo o excesiva confianza, lo cual no quiere decir que no tenga confianza, en el propio sistema educativo cuando realmente la construcción de la personalidad de los individuos está influenciada en parte por el sistema educativo, pero fundamentalmente por todos esos ámbitos de educación informal. Gracias, Manuel. Sí, os pediría que los presidentes regionales que hagáis una o media pregunta. Porque hay una pregunta y reflexión, para no tener que responder. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Tres preguntas muy importantes. Respondo a la primera. Gracias por lo de muy importante. Yo creo que la laicidad es la característica del laicismo y no hay que darle mayor importancia. Otra cosa muy distinta, o como dicen los juristas, otro sí u otro no, es cuando dentro de la jerarquía se habla de laicidad positiva, laicidad negativa, laicidad excluyente, laicidad inclusiva. Eso ya no me gusta. Adjetivar la laicidad es dejar la puerta abierta para una incorporación en la ética pública de determinados valores religiosos que son legítimos por lo demás, ¿no? Pero a mí me parece, yo no tengo ninguna objeción en relacionar laicidad y laicismo, es decir, no me crea ningún problema, ¿no? Y luego, por lo que se refiere al artículo 18,
de la Declaración de Derechos Humanos. Recuérdame, por favor, ¿lo tienes ahí? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Creo que en este momento ese artículo es muy selectivo y es muy no respeta o no le da la misma importancia a las no creencias religiosas que a las creencias religiosas, ¿no? Entonces yo creo que ese artículo está conformado en torno a la idea de la tolerancia, que es una idea que yo creo que está superada. La tolerancia era una idea válida en el siglo XVI, en los diferentes documentos de Nantes y todos estos documentos que lo que hacían era defender la tolerancia frente a la imposición de una religión y frente a las guerras de religión. Pero ahora mismo ese artículo habría que revisar, porque creo que se pone demasiado el acento en la libertad religiosa y poco el acento en la libertad de conciencia y libertad para no creer. La libertad de conciencia implica los dos aspectos, libertad de creer y libertad de no creer, porque si hay razones para creer, y de eso se encargan las propias religiones, si hay razones razonables y justificadas por el respeto a la libertad de la persona, hay razones, y no menores, sino tan importantes o más, para justificar y defender el derecho a no tener creencias religiosas. Y la tercera pregunta es lo de la escuela. Bueno, pues yo creo que es verdad lo que dices, Manuel, que en este momento la escuela tiene una importancia menor en la transmisión de valores. ¿Por qué? Porque está boicoteada sobre todo por las redes sociales, ¿no?, en las que entran los niños y las niñas desde los 8 y 9 años y no precisamente para recibir información y para ayudarse en sus trabajos escolares, sino para, bueno, pues entrar en un proceso educativo deformativo o mal educativo, ¿no? No obstante, yo diría que la educación en valores laicos, en valores éticos y cívicos en la escuela contribuye una neutralización o puede servir de neutralización a esa influencia desmesurada de las otras instituciones dentro de la sociedad. Es decir, que educar en valores, educar en estos principios que yo he indicado, sigue siendo necesario, porque lo que se marca en la escuela, argumentadamente, claro, para eso está la escuela, para razonar y para argumentar, y no solo para dar eslóganes, lo que se argumenta y se fundamenta en la escuela desde el punto de vista de la ética, eso yo creo que sigue manteniéndose, bueno, aun cuando luego pues haya esa neutralización. Antonio. Sí, yo creo que una cosa que has dicho y no se ha tomado muy en cuenta, que era la falta de educación, la que propuso el expresidente socialista. Zapatero. Educación para la ciudadanía, desgraciadamente, es una educación en positivo que se ha abandonado claramente y entonces, como consecuencia de ese fallo, el pozo del nacionalcatolicismo está y sigue ahí. E incluso hay también que desgraciadamente aquí no se hizo lo que en Italia o en Alemania. Nuestro querido jefe de Estado ha ido a Alemania a preocuparse de la guerra que hubo allí y no se ha tomado nota de lo que hicieron allí en Nuremberg. Es precisamente tratar de quitar ese pozo, es preparar a nuestra gente menuda para lo que viene, pero al mismo tiempo tener conciencia de que viene un problema tan grande o mayor que precisamente el que estamos comentando. El consenso de Washington y compañía te ha listado 10 órdenes que vienen a meterse por todos sitios y a empantanarnos como nos tienen empantanados. Son las 10 órdenes que tenemos y en ese sentido
nuestro alumnado ya la está cumpliendo. Es la del mercado. Desde el principio, cuando entran en la primera asignatura, en la primera clase, lo que hacen es saber qué quiere el maestro, dárselo, o la maestra, dárselo, y como no ha dado la lata, pasa sin más. Es una educación principalmente credencialista. Se mercadea ya desde el principio y el alumno empieza, sabe en qué contexto vive, y desde ahí hasta las universidades, donde a veces se compran, sin ir a las clases, los títulos. ¿Qué opina? Bueno, es que yo creo que la educación para la ciudadanía, tal y como luego se desarrolló con la ministra, no recuerdo cómo se llamaba, Carlos Sotelo, me parece que era una ministra, que era la... Mercedes Cabrera, ¿no? ¿Cómo? Mercedes Cabrera. ¿Cómo? Mercedes Cabrera, efectivamente. Mercedes Cabrera, pues yo creo que es Mercedes Cabrera Carlos Sotelo. No estaba tan equivocado. Bueno, pues Mercedes Cabrera hizo una operación que me parece que neutralizó la propia educación para la ciudadanía, que es llegar a un acuerdo con los colegios religiosos para un reconocimiento de que dentro de la educación para la ciudadanía se reconocieran a personalidades del mundo religioso como referentes de esa educación para la ciudadanía. Incluso, no recuerdo muy bien, porque esto pasó hace ya 20 años, me parece, ¿no? Pero hubo algunas concesiones que a mí me rechinaron y que entraban en conflicto y en fricción con la propia educación para la ciudadanía. Pero en cualquier caso, a mí me parece que con estas deficiencias es muy importante seguir defendiendo y manteniendo la educación para la ciudadanía, pero con algunos adjetivos, ¿no? La ciudadanía igualitaria, la ciudadanía cosmopolita, la ciudadanía no discriminatoria, porque claro, educar para la ciudadanía, cuando negamos derechos a las personas migrantes, pues no sé qué educación para la ciudadanía es. Entonces, creo que educar para la ciudadanía no puede reducirse a considerar y reconocer derechos a los ciudadanos nativos de un mismo país, sino todo lo contrario, reconocer derechos a todas las personas, migrantes y refugiados, que vienen a nuestros países a mejorar su estado de vida, su calidad de vida y sobre todo huyendo de las guerras, de las persecuciones religiosas, de deterioro del medio ambiente, de las dictaduras, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas personas tienen que ser acogidas y reconocidas como ciudadanos y ciudadanas, porque están trabajando dentro de nuestro país y sobre todo contribuyendo al mejor bienestar de los propios ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Por eso, totalmente de acuerdo, mantener la educación de la ciudadanía, pero con unas características determinadas para que nadie que viva en nuestro país o en un país diferente del suyo sea negado en sus derechos. No esperarás que Trump te invite a doble referencia, ¿no? Pedro Jesús. Oh, Manuel Jesús. Manuel Jesús. Sí, Manuel. Dos breves. Simplemente que me confirme o que me diga, porque habla usted de los centros privados, concertados y públicos. ¿Cómo en una constitución y en un Estado aconfesional como es el nuestro se puede dar prioridad en un centro concertado, pagado con fondos públicos, a que el ideario de centro prime sobre el laicismo o la aconfesionalidad que debe tener la enseñanza pública pagada con fondos privados, o sea, con fondos públicos? Y la segunda, llevo mucho tiempo también interesándome por el catolicismo, que usted ha sabido definir o diferenciar el cristianismo y el catolicismo muy bien. Y yo, para mí, siguiendo a historiadores, a investigadores como Jan Tybalt, americano, de la universidad, no sé si es de Massachusetts, ahora mismo no caigo, tengo varios libros sobre él, y a otros profesores de la Universidad de Cádiz y más. Para mí, me dice usted si sí o si no, la culpabilidad de que la sociedad actual tenga el machismo que tenemos ahí es el catolicismo. Es el catolicismo, para mí. Porque
si estudiamos el origen de Cristo, la figura de Cristo, que usted por lo visto la ha hecho muy bien ese libro, Cristo no tenía los 12 apóstoles, tenía muchos apóstoles, tenía muchas mujeres que le seguían. Y sin embargo, desde el concilio de Milán y posteriormente de la homilía del 491 del obispo, la mujer se le ha ido relegando el papel de organizadora de la actividad religiosa en las comunidades cristianas y todo eso. Y se ha impuesto la acción del hombre sobre la mujer. Por lo tanto, para mí creo que ese apartamiento de la mujer es culpa del machismo del catolicismo. No sé, ¿usted qué opina? Bueno, muy brevemente. Yo creo que el ideario de centro en cualquiera de los centros públicos, privados o concertados tiene que adecuarse a los modelos de educación típica, laica y democrática. Es decir, que no tiene otra razón de ser, porque el ideario de centro es precisamente el que marca la orientación de la educación en un centro, cualquier ideario de centro, pero me da igual que sea público, privado o concertado, ¿no? Porque el ideario de centro tiene que definir cuáles son las características de una educación en libertad y responsabilidad para los ciudadanos, en la formación para investigar, en la formación para un conocimiento práctico, etcétera, etcétera. Yo no estoy en contra de los idearios de centro, salvo que, claro, que transgredan los principios fundamentales por los que se tiene que regir la educación a través de las leyes de educación. Claro está que como en España hemos tenido tantas leyes de educación, cada gobierno ha creado una, no sé si esta es la octava, ¿no? Y posiblemente pues habrá una novena y hasta un decálogo de leyes, ¿no? No sabría catalogar cuáles son las características de cada una de las constituciones, de las leyes educativas, pero yo creo que el ideario del centro tiene que adaptarse a las estas, y si no, pues los inspectores o las personas que se encargan de un seguimiento, pues tendrían que revisar esos idearios. Y luego, el catolicismo. Bueno, yo no niego que el catolicismo tenga responsabilidad y muy importante. Ya lo decía aquella filósofa feminista norteamericana, Mary Daly, decía, si Dios es varón, el varón es Dios. Y es verdad, es decir, que la divinidad, la varonilidad, masculinidad de la divinidad supone una legitimación de la superioridad del varón. O, como decía también Kate Millett, la autora del libro Política Sexual, con el que se considera que comienza la tercera ola del feminismo, cuando decía que lo personal es político, decía el patriarcado siempre ha tenido a Dios de su lado. Eso es verdad. Ahora, no podemos negar la responsabilidad en el machismo y el patriarcado del colonialismo, por ejemplo, del capitalismo, excluyendo a las mujeres de la propiedad de los bienes y todos los fenómenos que se están produciendo ahora mismo en América Latina, del extractivismo, de la exclusión de las comunidades indígenas y originarias, ¿no? Es decir, que creo que la responsabilidad tiene que ser compartida, sin negar que haya una responsabilidad muy importante por parte del cristianismo, del catolicismo. Juan. Primero, muchas gracias, Juan José, por su conferencia. Quiero partir de una pregunta, yo entiendo que es retórica, pero a lo mejor tú me demuestras que no. Es decir, bueno, generalmente cuando se dice que es una pregunta retórica va al corazón del conferenciante, la cual está muy bien. No, lo digo porque me he planteado durante mucho tiempo como docente qué era antes, si el modelo social o el modelo de escuela. Porque si pensamos
Si somos utópicos, la escuela debería de crear un modelo social. Pero si abandonamos esa utopía, resulta que es el modelo social el que crea el modelo de escuela. Y si el modelo social crea el modelo de escuela, estamos diciendo que no habrá ningún modelo social que replique un modelo de escuela que sea crítico con ese modelo social. Con lo cual casi estamos al final de la calle. Lo digo porque se ha hablado antes de la asignatura de educación para la ciudadanía. Vamos a ver. Se llegará un momento en que una sociedad cree un modelo de escuela en que asignaturas de ese tipo sean claves para el éxito del alumno. Quiero decir, hoy en día, en nuestro modelo social, incluso con la asignatura de educación para la ciudadanía, un alumno puede ser premio extraordinario de bachillerato teniendo ideas racistas, xenófobas y tal, con lo cual, ¿qué estamos vendiendo? Es decir, si la escuela premia, ¿qué premia la escuela? ¿La educación realmente para la ciudadanía? No, la educación para la ciudadanía es una asignatura marketing que queda bien y que los propios colegios la devalúan inmediatamente. ¿Quién la da? Bueno, a ver si viene alguien nuevo y alguien que le sobremora o que tal, y ahí tiene algo que... Es decir, no se cree en ella. Es decir, nosotros podemos estar educando. Hoy, hay muchísimos jóvenes de bachillerato con 18 años que van a votar a Vox. Y pueden tener sobresaliente en matemáticas, pueden ser unos grandes tal. Pero su educación en valores laicos, democráticos, estarían suspensos. Pero la escuela no los va a suspender. Los va a colocar en la pirámide social alta. Estamos en un callejón sin salida, Juan José. ¿Era retórica o no? No, todo lo contrario. Me plantea un importante problema y me obliga a responder y dar mi opinión, que creo que la tengo, pero no la tenía todavía conformada, pero me ha ayudado mucho, Juan, tu reflexión, ¿no? Yo creo que la relación entre el modelo escolar y el modelo social tiene que ser dialéctica, es decir, tiene que ser correctiva, mutuamente correctiva, de forma que aquel modelo social que fomenta determinadas actitudes y comportamientos que son sexistas, patriarcales, neoliberales, coloniales, contrarios a la defensa de los derechos de la naturaleza, contrarios a la igualdad, contrarios a la igualdad de género, una educación escolar tiene que cuestionar y por tanto tiene que tener una actitud crítica frente a esos fenómenos que cada vez están más generalizados dentro de la juventud. Pero al mismo tiempo un modelo escolar tiene que incorporar todas aquellas experiencias y aportaciones de movimientos y colectivos que van en otra dirección. Por tanto, yo creo que la relación tiene que ser una relación bidireccional, de la crítica y en la incorporación de elementos por parte de la educación de la sociedad, y al mismo tiempo la sociedad tiene que enriquecerse y recibir la crítica de la educación para ir en otra dirección de valores. Yo creo que es muy importante que no estén disociadas, que vayan cada una por su parte. Y luego, claro, la educación para la ciudadanía no solamente tiene que ser una asignatura, sino que tiene que ser transversal. Me da lo mismo que sean clases de matemáticas que de historia, que de filosofía, que de geografía, ¿no? Y ese es el problema, reconocer solo y considerar la educación para la ciudadanía como una asignatura que, como tú dices, se imparte al último que llega, porque bueno, pues ahí te dejo ese marrón, como se suele decir, y yo creo que eso no. Es decir, que la educación para la ciudadanía tiene que recibirla todo profesorado,
sea la disciplina una u otra disciplina la que enseñe. Esa es mi respuesta, totalmente improvisada porque no me la había planteado. Espero que coincidamos. O si no, a mí acaba dicho como dicen eso, uy, no toca. No, bueno, toca. Quedan 2 palabras y ya vamos a cortar para que luego le dé tiempo, por si se le olvida cómo firmar, pues... No, estaré encantado de no llevarme ninguno de los que me ha pedido Entonces, Alberto Quetaí. Tengo la palabra de Blas y luego la de Paco y ya damos por finalizado. Yo sí es verdad que con mucha brevedad, además lo ha dicho Alberto ahora, es decir, también va a tocar este debate que estaba habiendo de la educación, porque si mal no recuerdo, el próximo debate de Úbeda Laica organizado va a ser con Miguel López Melero, catedrático de didáctica de la Universidad de Málaga, donde va a hablar también de la educación pública. Pero a mí... Bueno, no te oigo, Y la inclusión y el laicismo. A mí lo que me preocupa, y hablo como representante de una institución pública, es cómo debemos de trabajar en las instituciones públicas, en este caso en el Ayuntamiento de Úbeda, donde me corresponde, para que las instituciones se impliquen más en temas de laicismo, en temas de educar y de no ser lo que vienen siendo hasta ahora, porque es subvenciones grandísimas a cuestiones religiosas que no tienen nada que ver con el laicismo, y bueno, Alberto sabe y Úbeda Laica sabe el trabajo que nos cuesta o que le ha costado a ellos, con ayuda de algo, poder intentar seguir manteniendo este ciclo de conferencias. Mi pregunta es muy simple. ¿Qué debemos de hacer para que las instituciones públicas, las desde abajo, desde un ayuntamiento hacia arriba, podamos influir más en el laicismo? Y otra cuestión que a mí también le he dicho, yo también pertenezco y estoy trabajando mucho con masculinidades alternativas, otro tipo de masculinidades que deberíamos de hacer desde las instituciones o desde las instituciones públicas para trabajar más en educar también a los hombres, al género masculino, y desmasculinizándose del patriarcado y siendo como más igualitarios y más laicos en este aspecto. Gracias. Pues no es fácil, sobre todo para una persona que está fuera del mundo de las instituciones municipales, autonómicas y nacionales, pero yo pienso que hay una cosa importante y es el de la neutralidad desde el punto de vista religioso. Todavía a mí no lo sé, claro, yo no conozco el funcionamiento de las instituciones municipales, ¿no? Pero tengo la impresión de que todavía hay una consideración de la Iglesia Católica como parte de la ciudadanía y como elemento que pertenece de alguna manera al ser español. Recuerdo que decía aquel hombre del Opus Dei, si me viene el nombre, seguramente que lo recordáis, Carlos Seret, decía: el que dice ser español y no católico no sabe lo que dice. En este momento no estamos en esa situación, pero yo creo que sigue las instituciones municipales privilegiando a la confesionalidad católica. Una anécdota que confirma lo que estoy diciendo ahora. Se creó en un pueblo laico, y además con un ayuntamiento que no tiene ningún reconocimiento ni aceptación de apoyo a una institución religiosa, que es Rivas hacia Madrid. Se crea un centro budista de Soka Gakkai y el presidente, el director del centro budista, invita al teniente de alcalde a que inaugure el centro y que diga unas palabras. Y el teniente de alcalde dice lo siguiente, con harta vergüenza de los que estábamos delante: no sé qué pinto yo en un acto tan pintoresco. No sé qué pinto yo en un acto, no recuerdo qué otro adjetivo dijo. Claro, los que estábamos delante
Nos miramos unos a otros y él, no sé si he dicho la palabra adecuada y quería corregir, pero no le salía porque lo llevaba dentro, ¿no? Y al terminar la presentación, la inauguración, le digo, no voy a decir el nombre porque es bastante conocido, le digo, oye, ¿ser agnóstico en España es algo anacrónico? Dice, no. Dice, yo soy agnóstico y me considero español. Le digo, ¿y por qué ser budista no puedes considerarlo español? Bueno, pues se le invitó de nuevo a otro acto y volvió a caer en la misma trampa. Porque ese es un ejemplo claro de que en el imaginario de las instituciones municipales hay una idea de que la catolicidad o las instituciones católicas forman parte de alguna manera de la identidad local, y concretamente local. Está el caso, por ejemplo, de las fiestas, ¿no? Que tiene que ser una fiesta católica el momento en el que sea presidida por una autoridad municipal y no va a inaugurar el Ramadán o cualquier otra de las fiestas religiosas. Entonces yo creo que eso hay que cuidarlo mucho, Luego, por supuesto, no sé qué capacidad tendrán los ayuntamientos para educar en masculinidades alternativas, pero creo que sí pueden jugar un papel muy importante, ¿no? Porque, pues, el centro de la mujer. Claro, bueno, institutos y centros de la mujer, es decir, que eso yo creo que habría que fomentar. Es decir, bueno, fomentamos la educación de adultos, pero bueno, ya la propia expresión de adultos se refiere a varones, ¿no? Y entonces hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje. Entonces, y en la educación de adultos sabéis que suele existir con frecuencia en algunos ayuntamientos que yo conozco entre educar a los adultos para los estudios universitarios o para el bachillerato y educar a las mujeres en trabajos manuales, sobre todo en centros culturales, ¿no? Que hay una selección. Entonces yo creo que eso tiene que cuidarse mucho y todavía queda mucha tela que cortar. Así que, amigas, amigos y representantes municipales como lo es Blas, vamos a tomarnos en serio el tema de esta conferencia y aceptar y seguir como guía para nuestra actividad municipal como responsables municipales o como ciudadanos y ciudadanas los dos principios que indiqué al principio. Sin democracia, sin laicismo, no hay práctica de derechos humanos que sea realmente coherente, sino que se queda vacía, y sin derechos humanos, sin laicismo, no existe una democracia municipal. Muchas gracias. Sobre la actualidad, el Papa Francisco parece bastante enfermo. Me gustaría que hiciera su opinión sobre su persona y sobre un poco las líneas, ya que creo que se ha diferenciado bastante, por lo menos en algunos aspectos, de sus antecesores. ¿Cómo valora usted la persona de él y bueno, su pontificado en general? Pues lo valoro como una ruptura dentro de la historia del pontificado. ¿Ruptura? Una ruptura dentro de la tradición pontifical o papal. Es decir, que no conozco ningún papa que haya escrito una encíclica sobre ecología. No conozco a ningún papa que haya dicho que el neoliberalismo es injusto en su raíz y no solo en sus consecuencias, como habían dicho los otros papas, ¿no? No conozco a ningún papa que haya tenido esa sensibilidad hacia los sectores marginados y oprimidos de la sociedad. Y en ese sentido me ratifico en la primera palabra que he utilizado, que ha supuesto una ruptura en la historia del papado, sobre todo en relación con los papas anteriores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, que curiosamente los dos fueron conciliares, los dos fueron porque el Papa
Juan Pablo II fue obispo conciliar, que era arzobispo de Cracovia, y Ratzinger fue un asesor teológico, siendo teólogo joven, de uno de los obispos o cardenales de Alemania. Bueno, pues estos dos papas yo creo que fueron claramente anticonciliares, mientras que el Papa Francisco, como cuarta característica, creo que incorporó o retomó de nuevo el Concilio Vaticano II y lo puso en práctica, pero una objeción. Creo que ha trabajado poco la parte de la reforma de la Iglesia. ¿Qué es lo más difícil? Creo que la Iglesia católica sigue siendo una patriarquía. La Iglesia no se puede. Sí, pero tú sabes que lo del Quijote era con el edificio, no era con la institución. Bueno, pues esa es mi visión. Y se atisba, cambios, a lo mejor, claro, si Isabel, corriente de puede haber algo distinto, Eso solo lo sabe. Bueno, ya se está diciendo que Trump está intentando influir dentro de los cardenales Donald Trump, que está intentando influir en los cardenales norteamericanos que son terriblemente conservadores, ¿no? Y que, claro, va a haber un movimiento importante para cambiar, para hacer otra ruptura, pero ruptura por la vía de evolución y de conservadurismo. Pero eso no lo sabemos. Claro, la correlación de fuerzas, pues mayoritariamente el colegio cardenalicio está formado por electores que han nombrado el Papa. En estos 15 años pues ha internacionalizado. Hace un par de días, estando ya en el hospital, echó a uno y nombró a uno nuevo americano. Bueno, pues si quieras saber algo más, ya comprobé si ya ahora se va a libre, Juan José, yo lo recomiendo porque es muy clarificador. Un poquito radical,